Buenas noches a todos y todas. Para el Wairuru es una linda oportunidad esta. A la música, ¿va? Esperaremos que se vaya la música, ¿verdad? Ahora sí, buenas noches. Para el Wairuru es el inicio de nuestras actividades en el año 2025, nuestras actividades culturales, y nada más y mejor que con la Cantay, con la cual siempre hemos querido hacer cosas y nunca hemos podido, ¿no ve? La idea en este año del Bicentenario es visibilizar el trabajo de las mujeres en diferentes rubros, ya sea el cine, ya sea el teatro, ya sea la cocina, ya sea la alta cocina, la música, el muralismo, y vamos a trabajar la pintura en todo el año lo posible, justamente visibilizando a las mujeres, y nos interesaba mucho visibilizar a las mujeres detrás de las cámaras, no solo a las directoras, a las guionistas, a las productoras, que siempre son las que son más visibles y son las que siempre aparecen, ¿no? En este caso tenemos una persona maravillosa, una especialista en el maquillaje, y voy a ceder la palabra a Cantay. Cantay es una de nuestras principales, yo creo que una de las más importantes maquilladoras, y no solo maquilladoras, sino también trabaja mucho con todo lo que es la caracterización de personajes y todo lo que tiene que ver con efectos especiales. Entonces es un rubro muy interesante, muy importante además, y que le da un toque y un estilo a las películas, a los personajes. Es un trabajo, yo creo que profundo también de caracterización con los artistas, etc. Bueno, en esta oportunidad la voy a dejar a Cantay. Un aplauso para ella. Y aquí vamos. Bueno, gracias a todos por estar aquí esta noche, por acompañarme. Gracias al Café Wairuru, a Raquel, a Vicky, a toda la gente de Proda. Por crear estos espacios de conversación y visibilización para la mujer que trabaja detrás de cámaras en el mundo audiovisual de Bolivia. Hoy día voy a hablarles un poco a grandes rasgos para que conozcan un poco acerca del maquillaje de efectos especiales y caracterización para cine. Yo soy especializada en esta área, trabajo hace como 18 años y es una conversación para compartir, para que entendamos a grandes rasgos de qué se trata, para la gente que está enterada del audiovisual y la que no, pero precisamente para conocer un poco más de esta área, del trabajo que se realiza, y para entender también su importancia dentro del lenguaje cinematográfico, ¿no? Voy a comenzar un poco definiendo qué es el maquillaje de caracterización. El maquillaje de caracterización es una técnica que se utiliza para transformar el rostro y la apariencia de una persona con fin de representar un personaje, ¿no?, específico, ya sea en teatro, sea en cine, en televisión, etcétera, ¿no? La historia del maquillaje de caracterización tiene sus raíces en las prácticas del maquillaje en teatro, en la antigüedad, como sea en el teatro griego, en el teatro hindú, donde se utilizaban máscaras y se exageraba con la pintura para representar personajes mitológicos o deidades, ¿no? Es de ahí que parte el uso del maquillaje como tal. Su uso dentro del cine sirve para transformar la apariencia de los actores, creando personajes simples, personajes complejos, personajes de fantasías, heridas, criaturas, envejecimientos y muchos otros personajes que requieren los guiones y los directores, ¿no? Sobre todo la caracterización, el trabajo de caracterización se lo realiza en base a un guión o a la guía de un director junto con un equipo de trabajo como un director de arte y demás que intentan mostrar en su trabajo
la apariencia, una apariencia específica, ¿no?, de este personaje que han creado, ¿no? Voy a comenzar mostrando esta película, que es una de las primeras películas en las que se ha utilizado el maquillaje de caracterización en 1920. Es el gabinete del doctor Caligari. Esta película es una de las muchas utilizadas dentro del cine alemán, del impresionismo alemán, en las que ya se ve el uso del maquillaje como un recurso fundamental para los directores y para los guionistas de estos trabajos, ¿no? En esta película, por ejemplo, el maquillaje fue esencial para crear los personajes y transmitir el tono macabro de la historia, ¿no? De este actor, que es Werner Krauss, que es el que hace del Dr. Caligari, usan un maquillaje bastante dramático para hacer que sus rostros se vieran más grotescos y expresivos. Una técnica muy utilizada en este tipo de cine, porque este tipo de cine todavía es el cine mudo, ¿no? Recordemos que hasta antes del 39 todas las películas, la mayoría de las películas no contaban con sonido ni color, entonces había que exagerar los rasgos, exagerar las expresiones, y sobre todo en este tipo de género, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, es cuando comienza y se dan cuenta de la importancia y el uso de este recurso, que hasta hoy en día se lo explota y se lo utiliza como uno de los recursos más utilizados dentro del cine, ¿no? Otra película que es bastante conocida y también un ícono del cine de terror es Nosferatu, no sé si ya conocen, pero este es otro ejemplo de del uso de este recurso, ¿no? En estos años ya se utilizaba, sobre todo en este tipo de películas de terror, en donde, bueno, esta peli es una película basada en el libro de Bram Stoker, de Drácula, que a partir de ahí este personaje se lo ha ido explotando en un sinfín de películas a lo largo de la historia de la cinematografía, ¿no? Fue uno de los primeros vampiros cinematográficos, y el maquillaje incluía una apariencia cadavérica, pálida, con los dientes afilados, y se convirtió en una imagen icónica, ¿no?, que después ha inspirado a muchos, en las siguientes generaciones, ha inspirado a muchos personajes dentro del cine de terror, ¿no? Quiero resaltar aquí la influencia del cine expresionista alemán, porque este tipo de cine nació en el año 1920, fue fundamental para el uso del maquillaje en el cine mudo, ¿no? Los directores y diseñadores de esas épocas de este tipo de films comprendieron la importancia del maquillaje para comunicar emociones y características físicas de los personajes, y sus técnicas de estilización visual influyeron profundamente en el cine posterior, ¿no? En muchos de estos films el maquillaje ayudaba a crear personajes más dramáticos y exagerar, jugando con sombras, tonos oscuros y otros efectos visuales para intensificar la emoción de la escena, sobre todo, ¿no? Posterior a esto, o a la par, ya en Estados Unidos, tenemos personajes como Lon Chaney, conocido como el hombre de las mil caras, que fue uno de los precursores del maquillaje de caracterización y efectos especiales. Ahora vamos a hablar un poco de cuál es la pequeña diferencia. Este personaje, Lon Chaney, era un actor que en esas épocas no existía un maquillista como tal, ¿no? Él fue el primero en crear este tipo de efectos, que se lo realizaba a él mismo para intentar cambiar y ser otro personaje en cada una de las producciones, ¿no? Para no verse él mismo como el mismo actor, como el mismo personaje. Entonces utilizaba diferentes técnicas de maquillaje muy complejas para crear personajes visualmente impactantes, como pueden ver, y emociones intensas, ¿no?, destacando las características grotescas también de sus personajes. Aquí, no sé si han visto o saben de la película El fantasma de la ópera, es bastante conocida, y Drácula, al igual, este es el primer Drácula,
1951, al igual que Nosferatu, han sido inspiración para muchas otras caracterizaciones del mismo personaje, pero en diversas pelis, ¿no? Aquí podemos ver igual a Non Chaney, podemos ver el cambio que él mismo se hace, y esto con materiales bastante básicos, no necesariamente buenos para la piel ni nada, pero usos de yesos, algodones, qué sé yo, ¿no? Que a la vez, por el uso del tipo de cámaras de la época, también permitían este tipo de exageraciones y de materiales, ¿no? Ahí podemos ver en otras pelis y cómo logra él mismo transformarse. Él se maquillaba. Él mismo, él se creó, fue el primer maquillista, ¿no? en Estados Unidos. Es muy importante el uso del maquillaje en el cine mudo, porque de esta manera lograron como realzar la expresión emocional, ¿no? Es aquí en el cine mudo donde se crean estos personajes fantásticos y lograban destacar la emoción y transmitir la emoción sin la necesidad de sonido, y como un recurso para apoyar también en la actuación física, ¿no? Por eso mencionaba estas pelis, El gabinete del doctor Caligari y Nosferatu, marcaron un antes y un después en cómo el maquillaje se integró a la narrativa visual, sobre todo, ¿no? Influyendo sobre todo en géneros de terror y fantasía. Posterior a eso, ya en Hollywood, el verdadero auge del maquillaje de caracterización comienza por el siglo XX con el advenimiento del cine. Durante la era dorada de Hollywood aparecen artistas de maquillaje como Jack Pierce, que no se lo ve aquí, pero sí se ve su trabajo, que es bastante conocido, el primer Frankenstein también, o La Momia, digamos, ¿no? Que era otro personaje bastante conocido, la mayoría basados en libros. Él y muchos otros posteriores comenzaron a desarrollar y perfeccionar técnicas de transformación ya mediante prótesis, moldes y pinturas especiales que se fueron creando precisamente por esta necesidad, ¿no? Es importante resaltar que el maquillaje en sí ha creado la necesidad de crear nuevos productos que luego han sido utilizados no solo para la gente del cine, sino también para la gente hasta el día de hoy, como el uso del maquillaje cosmético, ¿no? Después bueno, ahí les muestro un par de ejemplos igual de películas posteriores, un poquito posteriores, pero como con solo el recurso del maquillaje, cómo logras transformar y transmitir la atmósfera de la película que se requiere, ¿no? Entonces es súper importante e interesante ver lo que se logra solo con el maquillaje. También tenemos personajes como Charles Chaplin, esto para darles un ejemplo nomás de cómo el maquillaje, la importancia del maquillaje para la caracterización, ¿no? De los actores, ¿no? Para lograr esa expresión, para lograr transmitir cierta emoción hacia el espectador. Y también, obviamente, se requiere el uso del maquillaje en esas épocas por el tipo de cámara e iluminación que se utilizaba, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de los efectos especiales de maquillaje. Los efectos especiales de maquillaje son una rama del maquillaje de caracterización, ¿no? Son técnicas utilizadas para transformar la apariencia de los actores igual en cine, en teatro o en televisión, ¿no? A través del uso de prótesis, moldes, sangres, heridas y muchos otros materiales, ¿no? Los efectos de maquillaje especiales, sobre todo, ya requieren un cambio de la apariencia total, ¿no? Con la caracterización puedes hacer cosas mucho más básicas, cambiar solo con tonos claros, oscuros, sombreados, pero ya con el uso de los efectos especiales de maquillaje ya crean una distorsión
notoria en el actor para crear el personaje que requiere el guión o la obra, ¿no?, que se requiera. Las técnicas de los efectos especiales han ido evolucionando. Aquí les muestro, esta es la primera película en Technicolor, El Mago de Oz, y esta película bueno, es muy importante dentro de la cinematografía por muchas cosas, ¿no?, por el uso del color y por, dentro del maquillaje, por el uso ya de prostéticos y moldes adecuados a la perfección a los actores, ¿no? Para eso se hacían moldes en los que para que cuadre a la medida a cada uno de ellos y se logre un realismo mucho más verosímil, ¿no? Las técnicas más utilizadas en efectos especiales son las prótesis de látex, prótesis de silicón, gelatina de silicón, pinturas ya mucho más especializadas para lograr este efecto 3D y con cierta textura. Aquí les voy a mostrar unos cuantos ejemplos de personajes que seguramente han visto y conocen. En general es interesante recordar todos los monstruos de Universal, ¿no? Aquí podemos ver el monstruo del Black Lagoon, que es de los años 40 más o menos, en la que ha inspirado a este personaje del ser del agua, ¿no? Y es bonito ver también la evolución que ha tenido la industria del maquillaje, ¿no?, para el uso mismo de los materiales, para la movilidad, ¿no?, la combinación de maquillaje y efectos especiales, visuales. Y nada, aquí también películas como el planeta de los simios, que también podemos ver la evolución que han tenido dentro de la misma película o ¿no?, inspiradas en la misma trama, distintos tipos de trabajos de maquillaje, ¿no? La primera es la más antigua, la segunda es un trabajo mezcla de prostéticos en físico y digitales, ¿no? Después, bueno, aquí hay un sinfín, podríamos estar toda la noche viendo imágenes de películas en las que interfieren maquillaje de efectos especiales, pero es solo para mostrarles que a veces sin darnos cuenta tenemos en la memoria tantas películas que utilizan este recurso como un recurso fundamental, ¿no?, para la creación de estos guiones. Aquí podemos ver otro tipo de procesos, ya con técnicas mucho más avanzadas, prótesis en siliconas que van a la medida de las actrices, de los actores, técnicas de maquillaje, de pintura incluso mucho más avanzadas, porque todas estas son en físico, ¿no? Entonces es importante ver el logro también sin la necesidad del uso de lo digital, ¿no? También un recurso muy utilizado es el uso de heridas, que vendría a ser un tipo de maquillaje de caracterización, como algunos le llaman maquillaje forense, en el que la veracidad de heridas, moretes, lesiones, son primordiales para la narrativa misma de la historia, ¿no? O sea, para lograr una verosimilidad que haga que el público conecte y siente empatía por ciertas situaciones o cambios de situaciones del actor en un momento a otro, ¿no? Aquí podemos ver cómo logran, esos son prostéticos planos de silicón, pero cómo ayudan al actor también a darle ese drama que requiere, ¿no? La importancia de la caracterización en la narrativa cinematográfica es fundamental porque permite a los cineastas crear personajes más complejos y visualmente impactantes, ¿no? Lo que enriquece la historia y facilita la conexión emocional entre los espectadores y la trama. Obviamente la caracterización no solo se refiere al trabajo de maquillaje o al aspecto físico, como puede ser el maquillaje y el vestuario,
sino también sus rasgos psicológicos, sociales, emocionales, que se comunican a través de una variedad de elementos, ¿no? Entre ellos gestos, expresiones faciales, el lenguaje corporal, la voz. En muchos géneros, como el género de drama, de época, de fantasía, el realismo del personaje es crucial, ¿no? En las lesiones, las cicatrices, las marcas de la vida de un personaje hace que la historia sea más verosímil. La caracterización permite mostrar la historia de un personaje solo con su aspecto, contribuyendo al realismo de la película, ¿no? Otro de los puntos importantes en cuanto a la importancia de la caracterización en la narrativa cinematográfica, aquí hay otros ejemplos de otros recursos, ¿no? Como pintura, bueno, son técnicas que hay un montón de técnicas dentro del maquillaje de efectos especiales, pintura, escultura, diseño, no necesariamente es una misma persona que realiza esto, son muchos especialistas, artistas, entonces es bastante complejo. Como les decía, uno de los puntos importantes dentro de la importancia de la caracterización en la narrativa cinematográfica es cómo el maquillaje refuerza al personaje, ¿no? Aquí he agarrado un poco este ejemplo, porque es un personaje bastante conocido, de Joker. El maquillaje y la caracterización de este personaje no solo refuerza su carácter caótico y perturbador, sino que también nos muestra la evolución de un hombre hacia la locura, ¿no? Su maquillaje se convierte en una extensión de su identidad. Entonces es bastante importante notar esa importancia en la caracterización. Por otro lado, algo muy importante es la conexión emocional que se logra con la caracterización, ¿no? Cómo la transformación visual puede conectar con la audiencia de una forma que las palabras no pueden, ¿no? Un personaje bien caracterizado genera empatía o antagonismo en el espectador a través de la caracterización. El público puede empatizar, ¿no? Puede identificar sus emociones. Puede identificar si está triste, si está feliz, si está adolorido, si está alegre, ¿no? Es parte fundamental del lenguaje cinematográfico. Y es súper importante porque tú entiendes, ¿no? Estas imágenes te hablan sin necesidad de tener un guión o un diálogo dentro del film. Como por ejemplo hay personajes como Frankenstein o el hombre lobo, que todos los conocemos, que aunque visualmente sean aterradores, tienen una humanidad que emociona al espectador, ¿no? Aquí son ejemplos de trabajos, como ustedes pueden ver, solo con la imagen ya te dice la situación o el dolor o uno crea esa empatía. Aquí otro ejemplo de personajes, de diversas producciones que he podido trabajar. Y nada, son ejemplos, ¿no? De prótesis pequeñas, moretes, heridas, que también ayudan a dar el dramatismo necesario a la escena. Otro punto fundamental es la transformación del actor, ¿no? Cuando el maquillaje cambia por completo al actor, no estamos hablando solo de una herida, solo de una nariz o de unas cejas, sino cuando hay una transformación total del actor, influye mucho sobre su forma de actuar, ¿no? En su manera de actuar. Es un proceso en el que el intérprete cambia su apariencia física, emocional o psicológica para asumir un personaje de manera convincente, ¿no? Este proceso no solo involucra el cambio de aspecto físico, como el maquillaje y el vestuario, como hablábamos anteriormente, sino también en la postura, los gestos, el tono de voz, la manera de pensar, lo que permite al actor sumergirse completamente en el personaje y hacerlo creíble ante la cámara y el público, ¿no? Este es otro ejemplo de The Fly, que es una película bastante interesante, la transición que tiene el personaje, si es que pueden verla o ya la han visto. Es muy impresionante ver cómo los actores tienen que cambiar
su forma de moverse o si los caracterizan de fantasía, tienen que tener ese movimiento corporal que haga creíble ante el espectador que se está tratando de un personaje de fantasía, ¿no? Aquí igual al mismo tiempo hacer envejecimientos, que es una de las cosas tal vez más difíciles dentro del cine, de la caracterización. No te sirve de nada si tú envejeces un personaje o a un actor y él mismo no tiene el movimiento corporal para expresar eso, ¿no? Incluso la voz, hay que actuar la voz, psicológicamente tiene que ponerse en el personaje. Entonces es un conjunto de cosas que influyen para una caracterización total. Aquí podemos ver otro ejemplo de envejecimiento. Y también, bueno, otros efectos ahí que hemos hecho en algunas producciones. Que también, aunque parezca fácil actuar de muerto, no es, porque tiene que sostener la respiración por mucho tiempo, ¿no? Mantenerse como varios minutos sin respirar de acuerdo a la toma. Entonces, el mismo personaje tiene que encontrar una calma para transmitir la muerte, por ejemplo, ¿no? Ahora, pasando ya a lo actual, aquí quería mencionar las técnicas modernas y herramientas de maquillajes en efectos especiales. Bueno, todo esto ha ido evolucionando significativamente, también con los avances tecnológicos y la evolución de la industria cinematográfica, ¿no? El maquillaje ha evolucionado al igual que la industria cinematográfica. Hoy en día los maquilladores de efectos especiales utilizan una variedad de materiales, herramientas, métodos para crear transformaciones impresionantes y efectos visuales realistas, ¿no? Hay que ver la diferencia también entre el maquillaje digital y el tradicional, ¿no? Hay producciones en las que se usa netamente el maquillaje digital, que puede ser un recurso por distintos temas, ¿no? Puede ser un recurso mucho más barato, en algunas ocasiones puedes clonar estas imágenes y hacerlas mucho más factibles que tener 100 zombies actuando y siendo maquillados, ¿no? Es un tema de recursos, por tiempo, por practicidad y nada, ¿no? Es algo importante de nombrar, pero a la vez sí existe, por lo general, existe una combinación, ¿no? Entre efectos visuales y el maquillaje físico, porque es muy difícil, o sea, solo te crea empatía cuando tienes ese maquillaje orgánico, ¿no? Cuando puedes ver al personaje orgánico. Aquí les hago una muestra nomás de una combinación de maquillaje físico con efectos visuales. Todos conocen la peli Jurassic Park. Aquí es un juego de efectos visuales. La mayoría de los dinosaurios son creados con maquillaje, con técnicas que se utilizan en maquillaje, de efectos especiales como esculturas, la piel y las capas que los cubren, por ejemplo, son de látex. Entonces hay un trabajo por detrás bastante grande de distintos especialistas, y jugando también con animatrónica y otros recursos que se utilizan en este tipo de películas, ¿no? Aquí un par de ejemplos más. Es impresionante también lo que pueden lograr en físico. Es un trabajo bastante largo y detallado, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante verlo y reconocer lo que se hace detrás de cámara. Hay herramientas actuales que se utilizan para el maquillaje que pueden ser desde esculturas en 3D. Este es un programa, ZBrush se llama, donde ya el artista, el maquillaje ya no necesita hacer una escultura en físico que puede representar gasto de tiempo y material, sino más bien utilizan este recurso que es, digamos, hasta el día de hoy se utiliza la técnica antigua, ¿no? Que es de la escultura a mano con el modelado, pero también son técnicas que hay que ir dominando, ¿no? Pero es un recurso bastante utilizado hoy en día, en donde hacen, por ejemplo, hacen el diseño
o de escultura en 3D o en estos programas, y luego hacen moldes en 3D, donde ya se vacían moldes así perfectos para los actores. Se les sacan fotos en 3D, se crean los moldes y ahí se vacía. Entonces son perfectos, ¿no? Ahora vamos a un poco hablar de casos emblemáticos en la historia del cine, películas que yo me imagino que para muchos han revolucionado la historia del maquillaje de caracterización. Esta es una peli que yo creo que es de las más icónicas, que es un hombre lobo americano en Londres. Esta peli, una de las cosas por las que ha revolucionado, sobre todo una escena de esta película, es una escena que hay, no sé si la han visto, pero de la transformación del actor, del protagonista de David, en el hombre lobo, ¿no? La película en esta escena utiliza efectos prácticos en lugar de efectos digitales, ¿no? Actuales. Entonces, es bien interesante ver la transformación física y compleja que se muestra en tiempo real, además. Aquí el jefe de maquillistas, el creador de esta técnica, incluso Rick Baker, es un personaje bastante conocido en el mundo de los efectos especiales. Ha logrado este efecto que ha sido sorprendente, en que los huesos y la piel del protagonista se deforman y cambian de forma, algo que nunca antes se había visto hasta ese momento, ¿no? Porque se ve de forma detallada, súper realista. Aunque la mayor parte de los efectos fueron prácticos, en algunas partes se usaron técnicas de stop motion y animatronics para animar al hombre lobo en su forma final, lo que ha contribuido a que los efectos especiales fueran aún más espectaculares para su época, sobre todo, ¿no? Es una peli importante de ver, no por nada ha ganado igual el Oscar al mejor maquillaje en 1982. Y aquí él como que ha cimentado la importancia de los efectos prácticos en el cine, ¿no? Especialmente en el género de terror. Otra de las pelis, hay un montón, ¿no? Pero otra de las pelis que me parece importante mencionar es El laberinto del fauno, del 2006, de Guillermo del Toro. Esta película ha mostrado algunas de las criaturas más inolvidables, yo creo, del cine moderno, ¿no? Como es el fauno o el hombre pálido de la misma película, cuyo diseño y ejecución requerían un nivel extraordinario, ¿no?, de habilidades en efectos especiales. Los maquillistas y artistas de efectos especiales que trabajaron aquí trabajaron en estrecha mano con el director para diseñar el personaje, los personajes, y que fueran visualmente impactantes, y también, sobre todo, que se sintieran reales en el mundo de cuentos, ¿no? Es por eso que hasta el día de hoy la importancia orgánica del maquillaje orgánico, no hacerlo en físico, tiene mucho más validez que hacerlo solo digitalmente. Voy a mostrar así otro ejemplo. Bueno, aquí está el hombre pálido que igual es bastante impresionante lo que han logrado. Y como les hablaba anteriormente, no solo en el maquillaje, sino también con el aporte de la actuación del actor, ¿no? Cómo él logra meterse en estos personajes creados en el guión y transmitir eso, ¿no? Ese personaje de mundo de fantasía. Esta es otra peli que obviamente ya en comedia, pero sí ha marcado un antes y un después. Pues aquí ya se han utilizado maquillajes de efectos orgánicos, físicos, con ayuda de efectos digitales, a la vez, además, ¿no? Han logrado transmitir distintos gestos con ayuda de
obviamente de la actuación del actor, pero uniendo muy bien el maquillaje con lo digital, ¿no? Todo esto ha sido creado manualmente en un principio y luego han logrado fusionar estos efectos prácticos y digitales, ¿no? Que ha permitido a los cineastas dar vida a un personaje bastante excéntrico y dinámico, abriendo nuevas puertas para el uso de maquillaje en el cine y dejando un legado que sigue siendo referencia en el mundo de los efectos especiales, ¿no? Algunas de las cosas que yo quisiera, ya para ir como cerrando, tener en cuenta son algunos desafíos y consideraciones que hay que tener en cuenta dentro del maquillaje de caracterización y efectos especiales. Es una, por ejemplo, es el tiempo y el presupuesto. Hay que pensar siempre que no siempre se trabaja con un presupuesto de Hollywood, ¿no? No tenemos el dinero, al menos en Bolivia, para crear ese tipo de personajes, tener todo el equipo de gente que haga todo el trabajo que se requiere. Entonces, como maquillista de cine en Bolivia, he aprendido a lo largo del tiempo a trabajar con presupuestos mínimos, ¿no? Y lograr cosas que sean factibles. Eso es muy importante pensar porque al final es un poco de creatividad, de tener recursos, de imaginación, de tener diálogos con directores de arte, de tener propuestas para que lo que es lograr lo más cercano a lo que el guión requiere o el director se está imaginando, ¿no? Entonces, ese es un punto que siempre hay que tener en cuenta al menos en nuestro medio. Otro punto, como maquillista, como caracterizadora, es pensar en la comodidad y la seguridad de los actores, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que te puedes imaginar un prostético muy grande, también hay que pensar el material para lo que requieres, ¿no? Porque detrás de ese personaje hay una persona que tiene que estar horas, ¿no? En el cine se repite, se corta, se repite, se corta, entonces puede ser bastante tedioso y es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta antes de crear una idea, ¿no? Antes de crear un boceto. Porque, por ejemplo, los prostéticos de látex son mucho más, o de espuma de látex son mucho más, como venían en el hombre elefante anteriormente. Si se hubiera hecho en silicón sería muy pesado y eso de por sí se caería. Entonces hay que pensar para qué requieres y para qué se necesita el prostético o la caracterización, para pensar después en el material que se va a utilizar, ¿no? Después, el impacto de la tecnología. Hay que tomar en cuenta cómo los avances tecnológicos pueden hacer que ciertos efectos sean más fáciles, ¿no? Pero a la vez como también el arte del maquillaje sigue siendo crucial, ¿no? Si hoy en día hemos tenido o tenemos el uso de la inteligencia artificial casi para todo, también es imposible lograr esos personajes orgánicos sin el uso del maquillaje físico, ¿no? Y nada, para ir cerrando, el futuro del maquillaje de caracterización y efectos especiales. Hoy en día hay, como les decía, muchos recursos, desde el uso de la inteligencia artificial para el diseño mismo del personaje, hasta la integración del maquillaje de efectos visuales en tiempo real, ¿no? Junto con el maquillaje. Entonces esto va a ir avanzando con las mismas necesidades del cine en sí, ¿no? Y como último punto, no nos podemos olvidar de la importancia del arte artesanal, ¿no? Que a pesar del avance tecnológico, de los avances tecnológicos, el trabajo manual sigue siendo esencial para lograr una conexión auténtica entre el actor, el maquillaje y el público.
Como conclusión, vamos a hacer una recapitulación nomás. La caracterización y los efectos especiales de maquillaje en el cine son cruciales para crear personajes creíbles y memorables, ¿no? Estas técnicas permiten transformar a los actores en figuras de época, fantasías fantásticas, de fantasía humanas o monstruosas, y ayudan a contar historias de manera visualmente impactante, mejorando la narrativa y la conexión emocional del público con la trama, ¿no? Sobre todo esa es la labor de la caracterización y los efectos, ese contacto y esa conexión que se logra con el público, ¿no? Porque si no fuera símil, si en una película de época no se ve de época, ya directamente no crece en la trama, ¿no? Entonces es importante esa conexión y es importante hacer un trabajo bien logrado. En el mundo del maquillaje, uno de los campos que a menudo parece ser liderado por las mujeres es el maquillaje. Sin embargo, al profundizar más esto, descubrimos que en las áreas como la caracterización y efectos especiales, los hombres siguen siendo predominantes en roles de liderazgo, ¿no? A pesar de esto, es fundamental reconocer el valor y el trabajo de todos los géneros en esta industria. No solo debemos ver a las mujeres como imágenes o estereotipos en la pantalla, sino también como profesionales y técnicas que aportan su talento y dedicación detrás de cámaras. Es crucial dar visibilidad al trabajo de las mujeres en todos los aspectos del cine, celebrando su contribución al arte y a la técnica cinematográfica, ¿no? El futuro del cine y del maquillaje de efectos especiales está indisolublemente vinculado a la aportación de todos los profesionales sin importar su género. Eso es importante de reconocer. Y bueno, muchas gracias a todos. Nada más, tenían fotitos. Y pues nada, espero que les haya gustado. No sé si tienen preguntitas o quieren hacer alguna conversación, una charla acerca. Sí. Como directora de departamento de maquillaje, ¿cuál es el primer... Bueno, gracias. Como directora de maquillaje, cuando te llega un nuevo proyecto acerca de una película, ¿cuál es el primer paso que usualmente tú haces para abordar un proyecto cinematográfico? ¿Qué es lo primero que le pides al director? Si tal vez hay algún tipo de documento que usualmente se te da para iniciar tu vamos a decir, análisis con respecto a cómo puedes abordar el maquillaje de una película. ¿Juntamos preguntas o qué? ¿Las juntamos? Bueno, lo primero que haces obviamente es recibir un guión, ¿no? Ese es tu guía, ¿no? Ahí ya tú sabes más o menos lo que el director quiere. Ahora muchas veces el director puede querer muchas cosas y no es factible, ¿no? Uno de tus trabajos como especialista es también poner las cosas en tierra, ¿no? Pisar tierra, porque de pronto se imaginan cosas así muy fantásticas, muy particulares, pero la misma producción no te permite, ¿no? Lograrlo, porque no tenemos el material, no hay el tiempo, no hay el presupuesto. Por lo general en nuestro cine no hay mucho presupuesto para esas cosas, ¿no? Entonces es ahí como les hablaba de ser recursivo, ¿no? De dialogar con el director, dialogar con el director de arte, para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo más cercano que puedes llegar, ¿no? Ese es un primer paso. Y ya cuando decides en sí lo que vas a hacer, depende del género que sea la peli, pues creas bocetos, creas un diseño. Este diseño es aprobado por directores de arte, producción también, porque te dicen si hay el presupuesto para hacerlo.
y luego ya dependiendo si son prótesis tienes que ir a esculpir o a modelar, luego hay vaciados de moldes, bueno, creas el molde negativo, luego creas un positivo y luego haces pruebas y ya para que esté todo listo antes de la primera toma con ese prostético, lo que te requiera, ¿no? Igual no siempre necesitas prostéticos ni esos efectos especiales, pues como hemos visto se pueden lograr cambios sustanciales solo con el maquillaje. Entonces, para mí algo muy importante es tener el tiempo de probar, ¿no? De probar con el actor, probar con cámara, porque muchas veces aquí sobre todo no es bien, te dan una guía y piensan que la vas a hacer así rapidísimo y todo va a salir bien, y cuando llega la hora de filmarse no se ve bien tras cámara, o no es lo que se imaginaban, o te tarda mucho tiempo en hacer, no es factible, entonces es un proceso largo, ¿no? Idealmente debería ser así, ¿no? Muchas veces llegas y te piden ahí de quiero una herida, no sé qué, y para eso, bueno, tienes que tener distintos tipos de recursos. Estas, por ejemplo, son transfers, que son un recurso bastante práctico. En su hechura son bastante complicados porque son complejos, tardas, tienen un proceso de congelamiento, de descongelamiento y no dura mucho en ciertos tipos de clima. Pero a la hora de utilizar, si te piden heridas o cosas, pones y tienes la continuidad asegurada, ¿no? Porque vas a poder volver a replicar. No te olvides que en el cine pues se repite mucho y no se filma en orden, entonces hay muchos aspectos que hay que considerar, ¿no? Sobre todo hay que ordenarse y tenerla clara, y tiene que estar aprobado primero, no puedes tú hacer lo que quieras, digamos, ¿no? Eso. Y el tema de la continuidad, por ejemplo, porque todos tienen que ser igualitos, ¿no? Sí, sí. Puedes hacer un molde, hacer réplicas y la herida va a ser siempre la misma. Y nada, mides, foto para poner siempre en el mismo lugar y que sea la misma siempre, ¿no? Hay otros recursos como estos que utilizas precisamente cuando requieres continuidad, o esto se utiliza mucho cuando tienes que poner mucha sangre o sudor, son prostéticos que no se salen por nada, entonces cada cosa tiene un uso específico. Y en cuanto al tiempo, mencionabas que se necesita un tiempo de prueba, ¿no? Dialogado con el director. O sea, ¿cuánto crees que es lo aconsejable? O sea, ¿cómo haces tú para probar y eso influye en el presupuesto del material? O sea, ¿las pruebas también influyen en el presupuesto de toda la película o te limitas a simplemente hacerlo el día del rodaje? Lo ideal es tener ese presupuesto dentro o sea, ese gasto presupuestado, pero muchas veces, al menos aquí, ¿no? Pues, estoy hablando más de nuestro cine, muchas veces tienes que proponer tú para que se logre y hacerles entender que eso se puede hacer, ¿no? Entonces muchas veces entra de tu presupuesto porque tú también estás vendiendo algo, ¿no? Tu arte. Y eso también, mucha gente, por ejemplo, aquí te contrata por eso, por la manera en que tú puedes solucionar lo que ellos requieren con facilidad, con practicidad. Y claro, sí ya eventualmente lo pones dentro del presupuesto, ¿no? Pero muchas veces tienes que proponer, y porque realmente son pocos los directores que saben de estas cosas aquí, ¿no? A mí todos los años que vengo trabajando, he tenido solo 2 directores que me han dicho quiero un prostético así, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces son muy pocos los que saben de esas áreas, ¿no? La mayoría se limitan a escribir el guión, ¿no? O a imaginarse cómo podría ser. Y no hay mucho género de fantasía ni terror aquí. Entonces, sobre todo se utiliza este tipo de maquillaje, ¿no? Heridas, moretes, eso es lo que más predomina en nuestros cines, ¿no? Pero sí, idealmente se necesitaría presupuestarlo, ¿no? Porque además son caros, son recursos caros, no es barato, ¿no? A que tenga esa fidelidad, digamos, y verosimilidad no es barato, pero eso ya es un diálogo aparte.
las preguntas. Ya, bueno. ¿Quieres el ¿Me micrófono? escuchan? ¿Quieres el micrófono tú? Sí. Bueno, mi pregunta va un poco más a la organización que tienes cuando tienes demasiados extras, digamos. Y no es como un proyecto corto, que tal vez puedes decir, bueno, me traigo mi ayudante y ya está, sino es como 2 semanas de tener batallas, qué sé yo, y cómo te arreglas de tener centenares de personajes que maquillar. Esto va a depender de lo que te piden, ¿no? Tú pides de batallas, heridas y cosas. Es como emplatar un plato en gastronomía, por ejemplo, ¿no? Tienes que tener un orden, ¿no? Si vas a poner prostéticos, si no tienes el presupuesto, preparas prostéticos de látex, ¿no? Antes, o látex con algodón, lo que el presupuesto te dé, ¿no? Por lo general no te dan tanto, ¿no? Es así bien así nuestro cine, pero por lo general, como yo trabajo, decides, ¿no? Somos 70 personas, 20 con heridas en el ojo, 20 nariz, 20 tantos, ¿no? Quizás un par de primeros planos que te requiere el mismo guión, los haces especiales, ¿no? Te los dejas para ti, un buen tiempo, para trabajarlos con tiempo. Pero yo categorizo así, ¿no? Rasgadura, balazo, y haces así, como emplatar en gastronomía, ¿no? Pones primero una cosa, pegas, prostético, polvo, mancha, y sangre, ¿no? Es así, es como... Y en cuanto a tu equipo, digamos, o sea, ¿cómo te organizas? Digamos, son 100, entonces tú, humanamente, yo creo, puedes abarcar de 15 a 20 personas, ¿no? Dependiendo del tiempo que te dan. Entonces tendrías que organizarte de ponte 20 personas, un asistente más cada 20, 5 para 100, digamos, así. Es lo mismo, como te decía, de emplatar, uno pone porque gastas mucho tiempo también cuando pones sangres o sudores o tierras, en tú lavarte y no ensuciar ¿no? Que tú mismo, ahora pongo sudor, ya me he ensuciado de sudor, me tengo que lavar, ahora pongo tierra, o ya otra vez tengo que lavar, ¿no? Entonces a uno lo pones, tú pones prostéticos, tú pones sangre, tú pones sudor, sí, así, y así se avanza mucho más rápido, ¿no? Nos ha pasado muchas veces igual en pelis, aquí te suelen dar extras a soldaditos, digamos, ¿no? Las productoras se piden a un regimiento para que te ayude, ¿no? Porque son los mejores extras, ¿no? Ya regimiento, pecho, tierra, se ensucian ellos mismos, ¿no? Meta su bota al balde con barro, es mucho más fácil trabajar con soldaditos, ¿no? Te hacen todo cuando les pides, pero claro, tienes que tener así, imagínate recursos, porque no hay otra, ¿no? O que tal vez el segundo asistente de dirección te ayude con el orden, porque eso es de las cosas más complicadas, es ordenarlos, que no se toquen, porque cuando estás maquillando al primero, o al ser número 70, el primero ya está durmiendo, ¿no? Entonces, sí, hay que mantener un orden, un ritmo, también hablar con el equipo, porque a mí me gusta separar a la gente, por ejemplo, ¿no? Porque también te crean distracción, ¿no? Mucha gente es cansadora, entonces sí, esas sí estaciones, ¿no? Y ustedes, los que todavía no están a un lado, los que están esperando en un cuarto, los que ya están listos, con el segundo asistente de dirección paraditos, sin que pase nada y listos, ¿no? Hay que pensar que tienen que comer antes, si es que van a tener sangres, entonces también hay que pensar, porque a veces también los productores piensan que entran y van al cuarto del día y los pobres están muertos de hambre, digamos, ¿no? Entonces, que tomen agüita, bombillitas, ¿no? Sí, todo eso hay que anotarse, ir haciendo como lluvia de ideas y tener organización, ¿no? Y, basado en tu experiencia, ¿cuántos asistentes has tenido para, no sé, en un largo que te ha requerido muchos extras, digamos? ¿Cuántos te han permitido también tener, yo creo, ¿no? Pues es eso, ¿no? Uno quisiera un montón, pero también a mí me ha pasado trabajar en una peli
y yo de asistente, ¿no? Que yo era la, digamos, la segunda mano, y que de pronto por falta de manos agarra y te meten una persona más de vestuario o de hasta, qué sé yo, hasta las, sí, hasta, sí, o los utileros, y no hacen el trabajo, o sea, no es manchar una cara o ensuciar, no es lo mismo de una mano de un maquillista que de cualquier persona que piense que se mancha, porque las manchas no, todos son capas, ¿no? Eso hay que pensar. El realismo detrás de cámaras tiene capas, al menos en la caracterización. Entonces, sí, obviamente lo ideal es tener gente que tenga idea, ¿no? Pero, a ver, yo no he tenido más de 8 a 7 asistentes, haz de cuenta 3 que sepan bien y 4, ¿no? Con una clase previa, digamos, ¿no? Pero por lo general lo máximo que he tenido son 2 a 3, no hay más. Y un presupuesto tampoco, y tampoco te dan como para enseñar a mucha gente, ¿no? Sí, es limitado. Pero es organización previa, es un trabajo de preproducción todo eso, ¿no? En algunas pelis que hemos hecho así, heridas y batallas, hemos hecho un mes de heridas antes, por ejemplo. Para mí es súper importante eso, más que el día de, porque ese día trabajas desde muy temprano, 3 de la mañana, qué sé yo, pero si no estás organizado, estás chao, ¿no? Entonces tienes que tener anotado, clasificas a los extras por A, B, C, qué sé yo, ¿no? Los que tienen primeros planos, perfiles, esas cositas, ¿no? La planificación, la organización es básica. Eso. ¿A ti? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre los horarios que tiene, o sea, el departamento de maquillaje? Porque creo que es importante que la gente entienda que son horarios muy sacrificados y que también toman horas, por ejemplo, ¿no? De trabajo. Entonces, ¿sí nos puedes hablar de eso? Es una parte que no se piensa generalmente, ¿no? Porque obviamente, bueno, aquí como todo es particular, ¿no? No es una industria como tal el cine en nuestro país, y claro, eso pasa, ¿no? Nos ha pasado varias veces, ¿no? Que tienes que preparar, como Kami dice, desde las 3 de la mañana, y después tienes que trabajar las 17 horas de filmación, ¿no? A mí me ha pasado siempre, sobre todo cuando hay mucha gente o caracterizaciones muy particulares como envejecimientos y demás, comenzar 2 de la mañana para que el primer tiro de cámara sea a las 7, 8 de la mañana y trabajar hasta las 8, 9 de la noche, ¿no? Entonces ahí sí necesitamos una reglamentación, por lo general necesitaríamos un cambio, por ejemplo, ¿no? de persona, o que te releven, o que te paguen tus horas extras de último, ¿no? Pero no hay. Pero sí es una cosa que se debería considerar, porque incluso cuando te piden así prostéticos y cosas, por ejemplo tú les dices, necesito uno que no cuentan todo el tiempo que tardas en hacer el prostético, digamos, ¿no? Que ese tiempo no cuenta, ¿no? Son 3 semanas de trabajo, de esculpir, de vaciar, que no te salga bien la prótesis por X o Z razón, y luego pones esto en 5 o 6 horas con ayuda, ¿no? Entonces tampoco, a la vez que no cuentan tu trabajo, no cuentan a la actriz que tiene que estar echada 6 horas sin poder ir al baño o desnuda de pecho, ¿no? Entonces todavía falta un poquito de conciencia de esas cosas, ¿no? Es precisamente lo que se busca un poco con una reglamentación de las horas de trabajo, de los técnicos en cine y demás, ¿no? Pero bueno, lo ideal sería que se lo tome en cuenta. Eso que dices, Cantay, es súper importante, porque el trabajo en cine no tiene horario. Y al no tener horario, justamente puede ser muy complicado, digamos, ¿no? O sea, tienes muchas horas de trabajo y eso va en desmedro al final. Después de 2, 3 semanas de rodaje, te darás cuenta que ya no estás en las mismas condiciones. Entonces necesitamos protocolos, necesitamos una reglamentación como en otros países, que nos permitan, digamos, tener espacios de descanso, tener momentos también en los cuales podemos retroalimentarnos nosotras también, o nosotros mismos. Lastimosamente aquí, por el presupuesto tan corto que tenemos que trabajar así
de la mañana a la noche y de la noche al amanecer, digamos, entonces eso tampoco es lo mejor, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido tu maquillaje más complicado? Si has tenido personajes, en este caso actores, con los cuales has tenido problemas, directores que de pronto tú has hecho el maquillaje y no les ha gustado, o sea, cómo reaccionas o no sé qué, y el maquillaje con niños. A ver, maquillajes complicados he tenido varios. Por ejemplo, los envejecimientos son cosas bien complicadas de hacer, ¿no? Porque a no ser que tengas, como les decía, el presupuesto para hacer prótesis, o sea, prótesis previas de silicona, que en general nunca me han dado el presupuesto para hacer algo así. Por ejemplo, este tipo de maquillaje tarda un montón en hacerse, tardas horas en lograr, y claro, se cansa el actor y no dura mucho, digamos, ¿no? Y eso es algo que yo he aprendido con el tiempo a decir, digamos, este es un maquillaje que está hecho para una toma, está pensado para eso, ¿no? Entonces, por el actor y por nuestro trabajo, si lo van a utilizar, sí me ha pasado nunca me he peleado, digamos, ¿no? La verdad, nunca he tenido problemas porque he aprendido a prever un poco eso, ¿no? A decir, esto va a durar esto. Algunas veces he tenido que improvisar porque lo he entendido aprendiendo, ¿no? Aprendiendo con las personas. Hay personas que también se irritan las pieles, o sea, tienen diferentes tipos de pieles, por eso también he aprendido a usar materiales de calidad, porque no es igual. Y claro, sobre todo eso, ¿no? Con el tiempo aprendes a poner un poco todo sobre la mesa, ¿no? Si quieres esto, requiere esto, ¿no? No se puede hacer todo un día de filmación con este tipo de personaje porque se le va a salir, va a sudar, tampoco el personaje, el actor mismo no va a aguantar, ¿me entiendes? Entonces sí, pero sí. Ahora con los niños es un tema, ¿no? Los niños son, sobre todo cuando, no sé, más bien el mismo equipo ayuda, ¿no? Siempre hay una persona que está con ellos, sí, pero hay que tener recursos, ¿no? Ya siendo mamá yo me he dado cuenta de otras cosas con los niños, ¿no? Como saber tratarlos, manejarlos, pero sí son difíciles para trabajar, ¿no? Son difíciles porque además instintivamente se tocan, ¿no? Se sacan, no es como un actor profesional que le dices tienes que estar sentado, tranquilito, porque se va a salir. Los niños son niños, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso y quizás pensar las escenas más complicadas o primeros planos en tiempos determinados y luego ya trabajar de acuerdo a los tiempos más pensados, ¿no? Hacer una planificación. ¿Alguna vez Bueno, tenía preguntas acerca de la formación y, bueno, toda la actividad que hay en nuestro país, principalmente por lo menos en los ejes troncales, ¿no? ¿Qué podrías decir a las nuevas generaciones que están queriendo aprender o tal vez especializarse en arte, por ejemplo? Hay talleres, hay cursos cortos, sin embargo, hay algunos estudiantes que quieren ir más allá, por ejemplo, hablas del tema del digital, por ejemplo, ¿no? Como esto sí o sí va a venir porque tanto la tecnología como el cine de arte siempre van a ir en conjunto y eso no se va a detener. Entonces, es también responsabilidad, ¿no? Seguir aprendiendo y demás. ¿Qué cursos nos podrías dar? ¿Dónde aprender? ¿Cómo aprender? ¿Y qué es lo que nos hace falta? Muy aparte de la apoyo estatal. Bueno, lo del aprendizaje, por ejemplo, yo me considero aún aprendiz. Como tú dices, todo esto va a ir evolucionando y así como todo en el mundo también, pues las técnicas evolucionan, ¿no? Entonces hay que estar estudiando constantemente, enterarte de todo lo nuevo, de materiales nuevos. Ahora es más fácil porque hay internet, es mucho más fácil inscribirte en cursos virtuales, ¿no? Las inscripciones no son tan caras
por ejemplo, para efectos especiales hay la escuela Stan Winston, hay varias, esa me parece la mejor, en la que no es tan caro, pero ya depende de ti, digamos, ¿no? Y obviamente el material sí es un limitante, pero no para comenzar, digamos, ¿no? Porque ya aquí ya venden látex, por ejemplo, cosas que no vendían cuando yo he comenzado, así nomás. Había una tienda nomás, Crayola, que sigue habiendo, pero no era tan común, ¿no? Y yo creo que pues hay que tener curiosidad, digamos, ¿no? Hay que ser curioso, hay que seguir practicando, no hay que pensar que sabes ya por hacer alguna cosa, ¿no? Sino hay que estar en constante aprendizaje y sobre todo informarte, enterarte, ¿no? Eso es importante. Y después, eso en cuanto a formarse, ahora como te digo es mucho más fácil. Quizás uno piensa que no tiene material, por eso no puede hacer las cosas y creo que no es tan así, ¿no? Uno puede ir comenzando, como te digo, en el caso de efectos especiales con látex, con látex de algodón, con yesos, con muchas cosas, ¿no? Como podían ver igual en los efectos que les he mostrado de los años 20, digamos, se veían súper bien comparado con muchos trabajos que se ven ahora, digamos, ¿no? Entonces, es eso nomás, ir practicando y en la medida de lo posible, pues sí, que a tomar algún curso, ¿no? Yo he comenzado así, bastante empírica, ¿no? He tomado un curso con Lenny Payón, que era una maquillista conocida así, ¿no? De la tanda de Raquel, más, no sé muy bien, más o por ahí, ¿no? Y después ya trabajando, una vez trabajando, he salido afuera a estudiar, ¿no? Pero no ha sido así instantáneo tampoco, ¿no? Entonces, pues sí. Lo que sí hay que ver, porque tú ahora buscas en el internet y hay casi todo, ¿eh? Y después ya si te interesa de verdad, pues suscribirte a algún curso más serio y nada, ¿no? Y en lo posible ir a buscar cerca, solo, incluso aquí ya han llegado muchos materiales, ¿no? Pero, y talleres pues no hay tantos, la verdad, pero sí, como te digo, por internet, el internet es el nuevo recurso para todos, así que... Gracias. Sí, ¿alguna vez has tenido una experiencia maquillando algún animal? Sí. Sí. Sí, un par de veces, sí. Hemos tenido que utilizar uno real, perro muerto real. Sí. Con el de arte, con el ángel, así hemos tenido que ir a recoger pues día a día un perro muerto y nos hemos ido a la autopista a pillar uno, hemos pillado uno a la camioneta y ahí sangre, no sé qué, viseritas, sí. Pero por lo general no se trabaja tanto, o sea, es difícil que un animal se quede quieto, ¿no? No sé que esté amaestrado, digamos, ¿no? Sí, en una peli última hemos trabajado con una marioneta, digamos, con una maqueta de un cóndor que ha sido súper lindo así, ¿no? Pero esos son trabajos ya mucho más complejos y caros, digamos, ¿no? Pero sí, pero pocas veces, ¿eh? No me ha tocado tanto guión con animales, la verdad. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Porque ya la pobre ya está cansada de hablar que está ahorita. Sí. Un vasito de agua, Nati, por favor. Bueno, yo tenía una pregunta respecto a las áreas, ¿cómo es que manejas tanto en preproducción y en set? ¿Cómo te manejas tanto con el área de continuidad, el área de arte y con los actores? ¿Cuál es el diálogo que hay? ¿Cómo consistes con los actores anteriormente en la preproducción? ¿Dialogas con ellos? ¿Vas tratando qué temas respectivamente? Y lo mismo con las dos áreas mencionadas. A ver, con respecto a los actores, por lo general yo trabajo siempre haciendo pruebas, sea lo más sencillo o sea complicado, trabajo con pruebas con el actor. Aquí el mundo del cine es chiquito, entonces ya te los conoces a todos casi, ¿no? Pero sí, intento hacer pruebas para explicarles también, porque es importante en la medida que tú vas maquillando, tienes que decirle, ahora te voy a poner esto, ahora te voy a poner esto.
no respires porque esto es medio huele así, ¿no? Es súper importante el diálogo que tienes con el actor porque muchas veces te toca, después de hacer un maquillaje, más si es complejo, te toca de asistirlo un poco, ¿no? De que le tienes que pasar agüita, de tener una intimidad, digamos, ¿no? O, por ejemplo, te llegan actores, qué sé yo, que están resfriados, tienen mocos, tienen lagañas, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy profesional, digamos, en el trato hacia ellos. Tienes que darles la confianza porque además los estás tocando, ¿no? Yo aunque maquille me parece una de las cosas más incómodas que te toquen la cara, ¿no? O el cuerpo. Entonces tienes que darles la confianza, hablar poco porque cuando no hay que olvidarse que cuando ellos están siendo caracterizados están antes de entrar a escena. Entonces tú no puedes irles a charlar de cualquier cosa, digamos, ¿no? Entonces tienes que permitir que ese espacio sea ese proceso de convertirse en el personaje, ¿no? Estás transformando al actor para que crear un personaje. Entonces es importante ese diálogo y ese no diálogo, digamos, ¿no? Esa confianza, ese silencio que les das, ¿no? Y en cuanto a directores y directores de arte o continuistas, yo trabajo con fichas, ya hoy por hoy, digamos, porque cuando, sobre todo la continuidad es compleja, digamos, necesitas tener fichas y eso te resuelve el problema, ¿no? Tienes la ficha del actor en sí, luego las fichas de las fotos de pruebas, pones las escenas que tienen continuidad, las que no tienen también, así tú tienes una guía tuya, ¿no? Y a la vez tienes escena tantos, esto tantos, y eso también ha solucionado muchas cosas, el orden, digamos, ¿no? Y pues el trabajo con los directores y directores de arte es diálogo previo, ¿no? Ese es un trabajo de preproducción. Entonces ya cuando llegas al set se supone que todo está dicho, ¿no? Y preparado. Ese es más o menos el orden, ¿no? Bueno, una última pregunta. ¿Quién más? Una última. Por favor, gracias. Bueno, buenas noches, Cantar. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es era mi más curiosidad así grande, que cuando ya tú cierras un presupuesto, ya has leído el guión, ya te has familiarizado con lo que tienes que hacer en equipos como los actores, pero siempre pasa algo en set, por el material, el producto, la piel, algo ha pasado, te falla y tienes que hacer tal vez un backup, un repuesto de la prótesis o algo. ¿Cómo haces para hablar con producción, para decir que ha rebasado tu presupuesto y pedir algo más o ni modo? Eso, y la segunda pregunta es si tienes planeado tener un taller así urgente. Eso. Bueno, eso de manejarte con el presupuesto, pues es algo que vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? No es algo que sepas de buenas a primeras. Cuando utilizas prostéticos, yo siempre tengo copias de masa, o sea, siempre, eso es ley, porque uno, que los prostéticos duran idealmente una sola puesta, ¿no? Entonces, lo que sí puede ser es que a veces puedo utilizar una vez más, digamos, ¿no? Pero yo presupuesto con copias, digamos, ¿no? Y si no, lo que pasa es que cuando tienes un prostético con molde, tienes el molde ya, ¿no? Y ya más o menos no es tan grave, a no ser que estés en otro lado, que hayas viajado y que el molde se haya quedado. Pero lo importante es hablar sinceramente con producción. Digamos, la productora tiene que ser tu ayuda, digamos, ¿no? El asistente de dirección y el productor. O sea, lo peor es no decir, digamos, ¿no? Si tú dices, uy, no me va a durar, ¿qué hago? No, es decir, mira, ha pasado esto, no lo tenía contabilizado, entonces necesito que me ayuden, ¿no? Porque al final todo es en pro del proyecto, ¿no? O sea, no es tu, a no ser que se te haya ido, digamos, que también hay que decir, porque si no, ¿qué haces? No se puede arruinar un proyecto por esas cosas, ¿no? Pero desde ya, si ya estás trabajando y ya lo haces, hay que prever una o dos o tres copias más, por si acaso, ¿no? Yo por lo general tengo una aquí, otra allá, otra ahí, así digamos, ¿no? Igual el material. Siempre pienso, si hay mucha gente, pienso, no voy a andar con un
potecito de pegamento, digamos, ¿no? Divides, si no hay mucho presupuesto, si tienes muchos asistentes, tienes que tener varios, ¿no? No te puedes prestar ese rato, ¿no? Entonces son cosas, o sea, es cuestión de practicidad, pero por lo general sí hay que pensar en más, ¿no? Siempre se prevé esas cosas, ¿no? Pues hay que pensar en más como en menos, así como los productores iguales hacen, ¿no? Hay una caja chica para imprevistos, entonces también en tu presupuesto de maquillaje tiene que haber una caja chiquita para presupuesto, para imprevistos, ¿no? Eso es importante. Y en cuanto a los cursos, sí, estoy empezando a dar ahora uno de efectos, solo que estoy viendo el tema del material, de siliconas y demás. Y nada, próximamente lo vamos a anunciar. Igual vamos a hacer un taller con Raquel, algo factible también para los que estén interesados. Y nada, pues cualquier cosa estamos en contacto, ¿no? Muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos. Vamos a darle la palabra a la Vicky ahora para que cierre. Y muchas gracias, Cantay, muy linda tu exposición, muy lindas las diapositivas, muy rica la información. Bueno, Vickycita, ven por aquí. Buenas noches, mil disculpas a Cantay y a Raquel porque estamos juntas organizando, pero yo tenía una producción que se ha complicado, entonces me he atrasado, pero agradecerles por la presencia. Esta es la primera de varias charlas que queremos organizar aquí en el Guairuru como parte de una formación alternativa. Primero estos conversatorios que son más para conocernos, interiorizar un poco sobre el tema audiovisual de las mujeres, técnicas del audiovisual, esta es la temática, porque queremos hablar con las chicas que están detrás de cámara, no las actrices, ¿no? Ni las productoras que siempre estamos ahí, sino de las áreas técnicas como maquillaje, vestuario, continuidad, cámara, etc. La próxima charla va a ser dentro de un mes y va a ser sobre fotografía y cámara, ¿no? Con 2 fotógrafas, mujeres igual. Y bueno, esta es una preocupación que surge de Raquel y mía a través de PRODA, donde nos agrupamos como productoras para potenciar a las mujeres en las áreas técnicas y en el audiovisual. Entonces, en diferentes espacios como este queremos promover el diálogo, la reflexión, trabajar sobre los temas legislativos que están pendientes ahorita y conocer a las nuevas profesionales que están saliendo de las universidades, de las escuelas, para trabajar también con ellas y hacer un colectivo femenino, digamos, que se fortalezca y que ya tengamos todas las áreas cubiertas por mujeres, no por no trabajar con hombres, no se sientan mal. Pero siempre ha habido como mundialmente hay una tendencia de que las mujeres ocupen ciertos espacios y no puedan acceder a los otros, entonces nuestra propuesta es acceder a todos los espacios, ¿no? Y trabajar desde nuestras experiencias. Muchas no tenemos, digamos, formación especializada en cine, pero la experiencia la tenemos del trabajo. Y bueno, eso. Gracias, Cantay, porque me he perdido la charla, pero sé que voy a venir al taller. Y invitarles a que participen, a que sigan a la página del Guairuru, ahí está toda la información. Tenemos un grupo que se llama Red de Mujeres Cineastas también, que es como una red de contactos y de apoyo para todo lo que necesiten, si necesitan una maquillista o si necesitan contactos en el interior del país, porque la red es nacional, se pueden unir al grupo, que vamos a poner en la página del Guairuru también para que tengan el enlace de WhatsApp y se unan al grupo. Sí, esto lo estamos grabando y lo vamos a poner en el canal de YouTube también. Y ahora lo hemos pasado en Facebook Live. Y si quieren sugerir, proponer alguna charla o conocen a alguien que se anime a dar una charla también, que pueden hablar con Raquel, conmigo, con la gente del café también, para planificar, ¿no? un ciclo o una sola charla, como ustedes vean. Como yo les decía, también queremos hacer no solamente también con mujeres que están en otras áreas, ¿no? Música, pintura, murales. O sea, creo que es importante que nos fortalezcamos entre todas, ¿no? Y
conozcamos esas experiencias, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias.